Es muy indirecto, sí, sí. Está un poco así, tengo que poner así. A ver, ahora, sí. Dime, ¿necesitas alguna otra cosa? Unos cartas, pero Unos bueno, cartas. a mí me gustan los que tienen la cinta azul. Sí, la cinta. Ah, esto ya, Estos ¿no? no. Ah, sí, sí. Sí, los chiquititos, yo igual que tú. Los pequeños. Somos iguales en esto. ¿Ves? Claro que sí. Son más ligeros. No es una crítica, perdona, no es una crítica. Yo le preguntaba a Pati Oregon esta mañana. Hay críticas constructivas, ¿no? Es que se levanta por la mañana y que viene aquí por 4 a media hora y luego sale de clase. Bueno. No está bien eso. No está bien. Yarada Madhava Kunja Vihari Yarada Madhava Kunja Vihari Yarada Madhava Kunja Vihari Yarada Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavalava Grivaradari Jai Gopi Janavalava Grivaradari Jai Gopi Janavalava Grivaradari Jaya Gopi Janavalava Grivaradari Yashodanandana Braya Janaranjana Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Brajajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavalava Grivaradari Jai Gopi Janavalava Grivaradari Jai Gopi Janavalava Grivaradari Jaya Gopi Janavalava Janavalava Yashodanandana Braya Janaranjana Yashodanandana Yashodanandana Braya Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama 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 Hare Hare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Sí, Gaura Nitai ki Jai, Sí, Giriraj Govardhan ki Jai, Sí, Radha Govinda Chandra ki Jai, Nueva Brayamanda Ladam ki Jai. Toda gloria a todos los devotos reunidos Hare Krishna, Toda gloria a todos los devotos Hare reunidos Krishna, Toda gloria a todos los devotos reunidos Hare Krishna, Toda gloria si Guru y si Gauranga Krishna, Srila Shri Prabhupada Gauranga. ki jai Vishnu Praya, Krishna Krishna, Bhutana, Shri Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leemos del Srimad Bhagavatam, estamos en el canto quinto, capítulo cuarto, titulado Características de Rishabhadev, la suprema personalidad de Dios. Sigue los mantras siendo prosa, así que lo voy a leer como pueda y luego si queréis repetirlos vosotros. Pues, Ataha Bhagavan Rishabhadeva Swavarsam Karma Setram Anumanyamanaha Pradarshita Gurukula Vaso Labdavarair Guruvir Anugyato Griha Medinam Dharma Manusik Samano Jayantyam Indradatayam Uvaya Laksanam Karma Samanayam Natam Abhiyunjan Admayanam Admasamananam Satam Janayam Asa. Si lo queréis leer vosotros. Y si no, pues pasamos a palabra por palabra. Ata. Ata. Luego. Después de la partida de su padre. Después de la partida de su padre. Ha. En efecto. Bhagavan. La suprema personalidad de Dios. La suprema personalidad de Dios. Rishabhadevaha. Rishabhadev. Swa. Su propio. Varsam. Reino. Karma Setram. El campo de actividades. Anumanyamana. Aceptar como. Pradarshita. Dio ejemplo. Gurukula Vasaha. Vivió en el Gurukula. Labdha. Habiendo logrado. Valaihi.
regalos, regalos, Gurubihi, Gurubihi, por los maestros espirituales, por los maestros espirituales, Anugyataha, Anugyataha, habiendo recibido la orden, habiendo recibido la orden, Griha Medinam, Griha Medinam, de los casados, de los casados, Dharmam, Dharmam, deberes, deberes, Anukshikshamana, Anushiksamana, enseñar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo, Yayantyam, Yayantyam, en su esposa Yayanti, en su esposo Jayanti, Indradatayam, Indradatayam, ofrecida por el señor Indra, ofrecido por el Señor Indra, Uvayalakshanam, Uvayalakshanam, de ambos tipos, de ambos tipos, Karma, Karma, actividades, actividades, Samanayanatam, Samanayam Natam, mencionadas en las escrituras, mencionadas en las escrituras, Abhiyungyan, Abhiyungyam, realizando, realizando, Atmayanam, Atmayanam, hijos, hijos, Atmasamananam, Atmasamananam, exactamente iguales a él, exactamente iguales a él, Shatam, Shatam, 100, 100, Yanayamasa, Janayamasa, engendró. engendró. Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai. Después de que Navi Maharaj partiera hacia Badarikashram, el Señor Supremo Rishabhadev comprendió que su reino era su campo de actividades. Por esa razón actuó poniéndose él mismo como ejemplo y enseñó los deberes del jefe de familia, aceptando en primer lugar la orden de Brahmacharya bajo la dirección de maestros espirituales y yendo a vivir con ellos al Gurukula, su residencia. Una vez completada su educación y después de hacer regalos, Gurudaksin, a sus maestros espirituales, entró en la vida de familia. Su esposa, Yayanti, le fue entregada por Indra, el rey del cielo. En ella engendró 100 hijos, que eran tan poderosos y capacitados como él mismo. Rishabhadev y Yayanti llevaron una vida familiar ejemplar, cumpliendo con las actividades rituales que se ordenan en los sastras Shruti y Smriti. Significado. Como encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, Rishabhadev no tenía nada que ver con asuntos materiales. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam. La encarnación del Señor tiene como objetivos liberar a sus devotos y detener las actividades demoníacas de los no devotos. Esas son las dos funciones que el Señor Supremo cumple cuando se encarna. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dicho que, para predicar, tenemos que mostrar a la gente con nuestro ejemplo cómo deben hacerse las cosas en la vida práctica. Apani achari bhakti sikainu savare. No podemos enseñar a los demás si nosotros mismos no practicamos lo que predicamos. Rishabhadev era un rey ideal y a pesar de que ya poseía suficiente educación, pues el Señor Supremo es omnisciente, aún así estudió en el Gurukula, aunque no tenía nada que aprender allí. Lo hizo para enseñar a la gente a recibir educación de la fuente correcta, de los maestros védicos. Después entró en la vida de casado y vivió conforme a los principios del conocimiento védico, Shruti y Smriti. En su Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami cita el Skanda Purana para afirmar Shruti Smriti Purana Adi Pancharatra Vidim Vina Ahai Kantiki Harer Bhaktir Utpata Yaiva Kalpate. La sociedad humana debe seguir las instrucciones que se reciben del Shruti y del Smriti, es decir, de las escrituras védicas. El modo de aplicar en la vida práctica este precepto consiste en adorar a la Suprema Personalidad de Dios conforme el sistema de Pancharatrika Vidi. Todo ser humano
en la vida todo ser humano debe avanzar en la vida espiritual y finalmente regresar al hogar de vuelta a Dios. Maharaj Rishabhadev siguió estrictamente todos esos principios, viviendo como un grihasta ideal. Enseñó a sus hijos a lograr la perfección en la vida espiritual. Estos son algunos ejemplos de cómo gobernó la tierra y cumplió su misión como encarnación. Podemos leer el verso de nuevo, la traducción. Después de que Nabi Maharaj partiera hacia Badarikashram, el Señor Supremo, Rishabhadev, comprendió que su reino era su campo de actividades. Por esa razón, actuó poniéndose él mismo como ejemplo y enseñó los deberes del jefe de familia, aceptando en primer lugar la orden de Brahmacharya bajo la dirección de maestros espirituales y yendo a vivir con ellos al Gurukula, su residencia. Una vez completada su educación y después de hacer regalos, Gurudaksin, a sus maestros espirituales, entró en la vida de familia. Una vez completada su educación y después de hacer regalos, Gurudaksin, a sus maestros espirituales, entró en la vida de familia. Su esposa Yayanti le fue entregada por Indra, el rey del cielo. En ella engendró 100 hijos, que eran tan poderosos y capacitados como él mismo. Rishabhadev y Yayanti llevaron una vida familiar ejemplar, cumpliendo con las actividades rituales que se ordenan en los Shastras, Shruti y Smriti. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaisnavamscha Shri Rupam Sagrayatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesa Gopika Kantara Da Kantara Mostute Tapta Kanchana Gaurangira de Vrindavanisvari Brisavanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Pues estamos en este capítulo 4 del 5º canto del Bhagavatam y he pensado en leer no recuerdo muy bien este canto, aunque ya lo hemos leído varias veces, tanto en compañía, en clases, como en particular. Aún así pensaba leer el resumen, que es cortito, no es muy largo. Dice, este capítulo cuenta que Rishabhadev, el hijo de Maharaj Nabi, fue padre de 100 hijos. Durante el reinado de esos hijos, el mundo gozó de felicidad en todo respecto. Rishabhadev, que nació como hijo de Maharaj Nabi, contaba con el aprecio del pueblo, que le consideraba la personalidad más bella y gloriosa de su época. Su porte, su influencia, su fuerza, su entusiasmo, el brillo de su cuerpo y sus demás cualidades trascendentales no tenían comparación. La palabra Rishabha se refiere quiere decir el mejor o el supremo. Maharaj Nabi puso a su hijo el nombre de Rishabha, el mejor, porque sus cualidades eran excepcionales. Su influencia era incomparable. Sin esperar la intervención de Indra, el rey del cielo, que se encarga de administrar las lluvias, Rishabhadeva remedió la sequía que asolaba a Janava, cubriéndola de lluvias abundantísimas mediante su propia potencia.
Me he acordado de nuestro Rishabhadeh, que también ha estado muchos años trabajando en temas relacionados con el agua. Me ha parecido curioso. Sin esperar la intervención de Indra, el rey del cielo, que se encarga de administrar las lluvias, Rishabhadeh remedió la sequía que asolaba a Yanava, cubriéndola de lluvias abundantísimas mediante su propia potencia. Tras recibir como hijo a Rishabhadeh, la suprema personalidad de Dios, el rey Navi le proporcionó una esmerada educación y más tarde le confió el gobierno, se retiró de la vida familiar y fue a vivir a Badarikashram, donde se dedicó por completo a la adoración de Vasudev, el Señor Supremo. Siguiendo la costumbre social, el señor Rishabhadeh pasó una época estudiando en el Gurukula. Al regresar, siguió las órdenes de su gurú y aceptó por esposa a Jayanti, que le había sido entregada por el rey del cielo, Indra. Con ella tuvo 100 hijos. El mayor de ellos se llamó Bharata. De ahí viene el nombre de Bharatavarsha. Desde su reinado, aquí está. Este planeta ha pasado a llamarse Bharatavarsha. Entre sus hijos también destacaron Kushavarta, Iravarta, Brahmavarta, Malaya, Ketu, Bhadrasena, Indrasprik, Vidarbha y Kikata. Otros 9 de sus hijos, Kavi, Javi, Antariksha, Prabuddha, Pipalayana, Avirjotra, Drumila, Chamasa y Karavayan, en lugar de gobernar el reino, llevaron vidas de mendicantes, predicando el proceso de conciencia de Krishna y siguiendo los preceptos religiosos del Bhagavatam. De sus cualidades y actividades se habla en el canto 11 del Srimad Bhagavatam, durante la conversación que sostuvieron Vasudev y Narada en Kurukshetra. El rey Rishabhadeh, para enseñar a la población en general, celebró muchos sacrificios y enseñó a sus hijos cómo gobernar a los ciudadanos. Sri Chaitanya, ya lo he cantado, ya lo he recitado. Bueno, termino este. Sri Chaitanya Manovistam Stapitan Yena Bhutale Swayam Rupam Kalamayam Dadati Swa Parantika. Bien, pues aquí, leyendo este significado, y ya que este capítulo se titula Las características de Rishabhadeh, la suprema personalidad de Dios, veo que hay 2 cosas fundamentales. Bueno, luego hablaremos también de las características de Rishabhadeh. Pero hay 2 cosas fundamentales que en esta historia se dan ejemplo perfecto. Una es cumplir con los deberes que nos han sido asignados. Y aquí Rishabhadeh está dando el ejemplo perfecto, porque como en otras ocasiones que hemos visto del Srimad Bhagavatam, a veces los hijos de los sabios o de Brahma, pues aunque les dicen que engendren hijos para poblar el planeta o el universo, no quieren y toman la vida de renuncia. Claro, también sabemos por las escrituras que lo único que un discípulo puede decidir no seguir, la única instrucción que puede decidir no seguir es el no casarse, o sea que tampoco estaban infringiendo ninguna norma, aunque en la historia anterior del rey Prachinavarisat vimos que aunque se puede aceptar que un hijo o que un discípulo no siga la instrucción de sus padres o de su maestro y no se case, aún así en el caso de Prachinavarisat vinieron Brahma y Narada, bueno, incluso hasta Narada aceptó que era correcto que tuviera hijos, ¿no? Cuando apareció Brahma, no estaba Swayambhuva Manu, Brahma, Narada, al final Prachinavarisat aceptó la instrucción y, aunque estaba en un estado ya desapegado, aceptó el casarse, que es la forma ideal de casarse, sin estar siendo dominado por los tantos deseos que se albergan en el alma. Esa es la forma ideal, no por necesidad, sino por seguir el proceso recomendado, el proceso natural. Y aquí vemos que Rishabhadeh, pues para dar ejemplo, fue al Gurukula,
Él es la suprema personalidad de Dios que tiene que aprender, no tiene nada que aprender. Todos aprendemos de él. El conocimiento absoluto, la verdad suprema, emana todo de él. Pero para dar ejemplo, fue al Gurukula y vivió también en el ashram de los maestros, ¿no? en la escuela. Y no solamente eso, sino que después aceptó la esposa que Indradev le sugirió o le presentó. También la aceptó. Rishabhadev vemos que nos da un ejemplo de aceptación, de seguir las indicaciones de los superiores. Y eso nos mantiene en un estado de paz y de satisfacción, porque a menos que tengamos paz no podemos verdaderamente estar satisfechos. En nuestra conciencia tendremos algo que no nos permitirá estar plenamente satisfechos. Y por eso es tan importante la presencia del maestro espiritual y de personalidades mayores, personas de conocimiento mayor al que podamos tener nosotros. Que estén presentes esas personas en nuestras vidas y que sigamos sus indicaciones. No es fácil seguir indicaciones, no es fácil. Todos tenemos naturalezas diferentes y convicciones que están muy arraigadas en el interior de nuestros corazones. Y también ese es un motivo por el cual Srila Prabhupada, y eso es una forma también, o sea, ser uno mismo también es una forma de recibir las instrucciones del maestro espiritual. Porque Srila Prabhupada no cambiaba la naturaleza de sus discípulos, sino que veía su naturaleza y entonces le daba ocupaciones a cada uno según esa naturaleza. Y vemos que a veces en los templos había diferencias de opiniones, y entonces Srila Prabhupada lo que hacía era enviar a sus diferentes discípulos a otros lugares a que abrieran templos. Y esto lo hemos escuchado, ¿no? Pues ves a tal lugar y abre un templo, ves a tal lugar y abre un templo, ¿no? En una ocasión, no recuerdo los detalles de lo que estaba sucediendo, pero me parece, si no me equivoco, que era en relación al grupo de Sankirtan viajero que habían desarrollado entre Tamal Krishna Maharaj y ese sannyasi tan famoso que dejó el cuerpo, que es Vishnujan. Habían desarrollado un equipo de Sankirtan viajero con muchos autobuses y estaban viajando por todos Estados Unidos, predicando, haciendo festivales y vamos, haciendo cantidad de devotos. Había montones de jóvenes que se unían al movimiento para la conciencia de Krishna, porque era tanto el entusiasmo y la convicción con la que estaban siguiendo las instrucciones de Srila Prabhupada, que ese entusiasmo, esa convicción, generaba en ellos una gran satisfacción. Y eso es algo contagioso, porque todos queremos ser felices, esa es nuestra naturaleza, la felicidad, Satchidananda Vigraha. Y entonces estaban haciendo muchos devotos. Bueno, la cuestión es que en el transcurso de esos eventos, en un momento determinado, hubo alguna cosa que no encajaba entre este programa, ¿no? Y Tamal Krishna Maharaj entró en la habitación de Srila Prabhupada, me parece que estaba relacionado con este tema del Sankirtan en los autobuses y tal. Y la cuestión es que Srila Prabhupada le dijo, ¿por qué no te vas a la China? Y eso sí que es tal cual. Y Tamal Krishna Maharaj lo tomó al pie de la letra y al día siguiente Prabhupada vio que estaba Tamal Krishna Maharaj con equipaje y dice, ¿qué haces? Y dice, me voy a la China a predicar con tus bendiciones, Srila Prabhupada. ¿No? Y eso es muy importante. O sea, seguir las instrucciones no quiere decir que perdamos nuestra naturaleza. No. Es que eso no se puede concebir, porque no hay dos seres idénticos, todos somos diferentes. O sea, hemos de ser honestos, ver cuál es nuestra naturaleza y actuar según ello, y asegurarnos de que tenemos las bendiciones de Guru, Sadhu y Shastra. Eso es de vital importancia. O sea que tampoco hemos de apoyar mi naturaleza con actividades o actitudes que no son recomendadas por Guru, Sadhu y Shastra. Ahora sí, hemos de honrar esa naturaleza porque esa naturaleza que cada uno tenemos nos ha sido dada por Krishna. Somos parte de Krishna y es Krishna el que nos da todo lo que tenemos.
Y aquí Rishabhadev está recalcando con su propio comportamiento la importancia de seguir las instrucciones, las indicaciones de los superiores. Perdón, me he equivocado. Aquí en este verso, que es muy bonito, dice: después de que Nabi Maharaj, otra personalidad que nos da ejemplo, ¿no? El motivo de la vida de Grihasta no es simplemente disfrutar de cierta independencia y ciertas facilidades, sino que el principio de la vida de Grihasta es engendrar hijos y en la capacidad de nuestras posibilidades, o si no tenemos capacidades suficientes, buscar situaciones para que esos hijos desarrollen lo mejor de sí mismos. Tampoco vamos a esperar aquí al gran avatar entre nuestros hijos, como sucedía al principio del movimiento. Cuando teníamos hijos pensábamos: ¡wow! ¡Qué gran personalidad! Y es cierto, no estábamos equivocados. Son grandes personalidades, pero esas grandes personalidades somos pequeñitos, insignificantes. Grandes porque entre la cantidad de trillones, infinidad de jivas que hay en toda la creación, pues hay algunas pocas almas, poquísimas, que tienen deseos de entregarse a Krishna, o que nacen en circunstancias favorables para que eso se llegue a desarrollar. Y bueno, el propósito no es simplemente tener hijos y tener facilidades, sino que transmitir la importancia de las enseñanzas de los Vedas, como dice aquí, de los Shastras, de Shruti, Smriti, a nuestros allegados. Y aquí Maharaj Nabi pues da el ejemplo también, no solamente Rishabhadev, Maharaj Nabi también, dicen: de tal palo tal astilla, ¿no? Maharaj Nabi, después de tener a su hijo y asegurarse de que estaba cualificado para, como no, como no lo iba a estar, ¿no? Pero tuvo un entrenamiento y todo, pues se retiró del reino. ¿Y entonces qué sucedió? Que el Señor aquí lo pone: después de que Nabi Maharaj partiera hacia Badarikashram, el Señor Supremo, Rishabhadev, comprendió que su reino era su campo de actividades. O sea que también es necesario, como nos enseñan en estos estudios que se están haciendo ahora en ISKCON, de comprender qué se está diciendo sin palabras en el Shastra. Esto se está enseñando primero entre los miembros del GBC, también se han presentado estas enseñanzas a otros miembros de ISKCON, y es algo muy importante aprender qué está diciendo el Shastra, aunque no lo está diciendo con palabras. Y aquí, por ejemplo, lo que está diciendo el Shastra, aunque no lo está diciendo que debemos comprender cuál es nuestro deber viendo qué es lo que tenemos. Aquí Rishabhadev, aquí lo dice este verso. Rishabhadev, después de que su padre se retirara a Badarikashram, aquí no dice que Rishabhadev le dijera: pues ahora tienes que reinar y tienes que casarte y tal. Pero él comprendió, aquí lo pone Prabhupada, comprendió que su reino era su campo de actividades, en otras palabras, que este era su dharma, lo comprendió. Si yo nazco como un hijo de un rey, sentiría Rishabhadev, y mi padre renuncia al reino y yo soy su hijo, pues mi campo de acción, mi deber, mi dharma es el reino, aceptar el reino. ¿Y qué quiere decir reino? Reino quiere decir rey y rey quiere decir reina. Así que comprendió que su reino era su campo de actividades, y eso lo tenemos que aprender nosotros mismos. No podemos imitar, pero podemos seguir los pasos. Podemos observar cuál es mi situación y entonces podemos comprender cuál es mi deber. Por ejemplo, es que a veces puede suceder, ¿no?, que nos dan un servicio, Tienes el servicio de regar el jardín, por ejemplo, Y entonces tú riegas el jardín y riegas el jardín. Me han dicho que riega el jardín y todos los días o cada 2 días estás regando el jardín. Pero ¿qué sucede? Que mientras riegas, crecen malas hierbas. Pero como a mí solamente me han dicho que riego el jardín, solamente riego el jardín y punto.
Pero no, eso es lo que debemos de aprender en las instrucciones y del Shastra, que otras instrucciones están implícitas en lo que nos dice el Shastra, que otras instrucciones están implícitas en el servicio que me han dado. Me han dado el servicio de regar el jardín. ¿Por qué? Porque queremos que haya un jardín bonito para cuando vengan visitas. Para empezar, porque es el jardín de Prabhupada y de Krishna. Y todo lo que es de Krishna tiene que estar hermoso, exuberante. Y por eso me han dicho que riegue el jardín. Ahora bien, además, en esa instrucción también está implícita, aunque no me lo hayan dicho, que tengo que arrancar las malas hierbas. Y eso es inteligencia. Y aquí Rishabhadev esta es una de las características de Rishabhadev, una de las cualidades de Rishabhadev que debemos de aprender. Y es importante, ¿no? Hermenéutica. La hermenéutica es comprender lo que nos están diciendo sin palabras. A veces los devotos dicen, no, pero esto no lo ha dicho Prabhupada, o esto sí lo ha dicho Prabhupada. Y eso es una mala comprensión de las enseñanzas. Tanto cuando no comprendemos lo que está diciendo, aunque no nos lo esté diciendo, o cuando, no comprender lo que nos están diciendo, aunque no nos lo estén diciendo, o creer que está diciendo algo que en realidad no está diciendo. Y esto es muy típico, porque Prabhupada ha dicho, pero vamos a ver, ¿en qué circunstancias dijo Prabhupada? A lo mejor se aplica en esa circunstancia, pero no en esta. Y hemos de comprender lo que quiere decir el Shastra, las escrituras. Y por eso necesitamos la asociación de devotos mayores. Porque sin la asociación de devotos mayores, a muchos de nosotros todas estas cosas a lo mejor no nos habrían salido a nuestra conciencia, no se habrían presentado en nuestra conciencia. Y aquí este verso habla de eso, ¿no? Dice, por esa razón actuó poniéndose él mismo como ejemplo y enseñó los deberes de jefe de familia, aceptando en primer lugar la orden del brahmacharya bajo la dirección de maestros espirituales y yendo a vivir con ellos al Gurukula, una vez completada su educación, y después de hacer regalos a sus maestros espirituales entró a la vida de familia. Su esposa Yayanti le fue entregada por Indra. Aquí no dice que, no está diciendo que él obedeció a Indra, pero lo está diciendo, está implícito. Su esposa le fue entregada por Indra, el rey del cielo. O sea que él se casó con Yayanti, una mujer que le había proporcionado Indra. Lo aceptó. Nos da siempre el ejemplo de humildad, de aceptación, de entrega. Es una autoridad y la aceptó. Rishabhadev y Yayanti llevaron una vida familiar ejemplar, cumpliendo con las actividades rituales que se ordenan en los Shastras, Shruti y Smriti. Y en el 11º canto se menciona que por aceptar a la Suprema Personalidad de Dios como Mahapurusha, como la aspiración máxima, el Maestro Espiritual Supremo, y aceptarlo como objeto de nuestra meditación, porque generalmente estamos muy absortos, las almas condicionadas, en meditar en mi punto de vista y cómo quiero yo que sean las cosas. Pero no, mi meditación ha de estar centrada en el Señor Supremo y cómo Él quiere las cosas. Por esa actitud podemos, y si nos enfocamos en la meditación, nos centramos en meditar en Él, y aunque no sepamos lo que quiere Krishna de mí, le pedimos, por favor Krishna, por favor guíame y déjame percibir qué es lo que tú quieres de mí en cada momento, porque constantemente estoy recibiendo retos que me vienen de afuera o que me vienen desde dentro de mi corazón. Las impurezas de mi corazón son las que me traen el reto. Me creo que son los demás, pero en realidad es mi corazón el que me trae mis propios retos. Mi falta de capacidad de comprender qué quiere este devoto.
no lo entiendo y hago otra cosa y resulta que no era eso, ¿no? Por favor, permíteme comprender qué es lo que tú me estás enseñando a través del corazón de todas las entidades vivientes, para que de esa manera pueda adorarte de una manera eficiente, de una manera que yo te pueda satisfacer. Y el resultado de esa meditación es el fin de la existencia material. Si meditamos así, aunque todavía estamos pues con esos anartas en el corazón, con esas motivaciones, pero si nosotros internamente meditamos, por favor, enséñame qué es lo que tengo que hacer ahora en este momento, solo por eso, aunque no sea capaz de llevarlo a cabo perfectamente, ¿qué sucede? Fin de la existencia material. Solamente por eso, solamente por absorberme en Krishna. No dice el texto que por actuar de una manera perfecta o por adorar al Señor perfectamente, ni por meditar en el Señor de una manera perfecta, no. Simplemente por meditar y adorar al Mahapurusha, a la Suprema Personalidad de Dios, siguiendo sus instrucciones, sus pies de loto, y que nos dice absorbernos en meditación en la Suprema Personalidad de Dios. Solamente por eso. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues en cada momento de la vida. Ahora, por favor, Señor, guíame. ¿Cómo te puedo complacer? A lo mejor no es perfecta mi meditación, pero solamente ese intento purifica el corazón. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que a su debido tiempo, en el milenio que el Señor quiera, en la vida en que el Señor quiera, o ahora mismo, o al final de esta vida, alcanzamos el amor puro por Dios. Alcanzamos los pies del loto del Señor. Y esa es la suma de todos los tirtas. Solamente por hacer eso, solamente por tomar refugio en los pies del loto, que quiere decir absorbernos en complacerle, querer, desear intensamente complacerle, por ese acto estamos visitando todos los tirtas, entre los que se incluye Vrindavan. Ese acto es tan potente como visitar todos los tirtas, incluyendo Vrindavan, como se describe en las explicaciones de las cualidades del señor Rishabhadev, que se describen luego en el 11º canto. Dice, quienes se postran a tus pies de loto, meditando en él con amor, con deseo de complacerle, se liberan de todos los sufrimientos, tú les liberas de todos los sufrimientos y les conduces a tu morada suprema. No sé si queréis comentar algo. Sí, tiene ahí el 9º canto. El 11º. Dice que Narada destruye a Vasudeva. Exacto. ¿Puedes leer algún verso? A ver. Hay una cosa curiosa que me ha llamado la atención. Bueno, lo que estaba leyendo ahora eran apuntes de estos versos. Como dice, por aceptar la Suprema Personalidad de Dios como Mahapurusha, como Maestro Supremo y por adorar sus pies de loto como objeto supremo de meditación, se alcanza el fin de la existencia material y el amor puro por Dios. Por adorar esos pies de loto, que son el origen de todos los tirtas y el refugio de todas las personas santas. Bueno, aquí lo he puesto tan esquemático que al final a veces no entiendo muy bien lo que he puesto. A ver, 6, 11, 5... Habla de las características de Rishabhadev. Sí. 5... Mi querido Señor, tú eres el Mahapurusha, la Suprema Personalidad de Dios. Yo adoro tus pies de loto, los cuales son el objeto, el único objeto eterno de meditación. Esos pies de loto destruyen las condiciones vergonzosas de la existencia material. Esas son características, ¿no?, de la Suprema Personalidad de Dios, Rishabhadev. Que sus pies de loto, esa es una característica, lo hemos estado leyendo ahora, destruyen la vergonzosa condición de la vida material. Y, otra característica, freely award the greatest desire, gratuitamente
conceden el mayor de los deseos del alma, que es alcanzar el amor puro por Dios. Aquí lo había escrito resumido. Esas son características. Sus pies de loto nos destruyen la vergonzosa condición de la vida material y nos liberan y nos conceden gratuitamente el mayor deseo del alma, que es alcanzar amor puro por Dios. Esas son dos características de toda encarnación y del Señor Rishabhadef. Mi querido Señor, tus pies de loto son el refugio de todos los lugares santos y de todas las autoridades santas en la línea del servicio devocional, y son honrados, o sea que es el refugio, la fuente, el refugio de todos los lugares sagrados y la fuente del servicio devocional. De todas y el refugio de todas las autoridades santas en la línea del servicio devocional. O sea, de todos los tirtas, es el refugio de todos los tirtas y de todas las personas santas, incluyendo a semidioses poderosos como Brahma y Shiva. Mi Señor, tú eres tan amable que voluntariamente proteges a todos aquellos que simplemente se postran a tus pies de loto, con respeto. Y por lo tanto tú misericordiosamente les alivias el sufrimiento de tus sirvientes. En conclusión, mi querido Señor, tus pies de loto en realidad son el barco apropiado para cruzar el océano del nacimiento y la muerte, y por lo tanto incluso el señor Brahma y el señor Shiva buscan el refugio de tus pies de loto. Y en el significado, Srila Prabhupada dice, porque una de las palabras del verso es Tirtaspadam. Tirtaspadam significa que los pies de loto significa los pies de loto de Chaitanya Mahaprabhu. En realidad, estará hablando para nosotros. Significa que los pies de loto del señor Chaitanya Mahaprabhu son el refugio de todos los lugares sagrados. Tal como el movimiento para la conciencia de Krishna se está expandiendo por todo el mundo, a menudo encontramos, especialmente en los países pobres del tercer mundo, que es muy difícil para la gente que pueda viajar a India a visitar los lugares más sagrados, para visitar los lugares más sagrados y más excelsos como Vrindavan y Mayapur. Especialmente en América del Sur es muy difícil para que grandes grupos de devotos puedan visitar esos lugares en India y así purificarse. Pero Chaitanya Mahaprabhu es tan misericordioso que simplemente por adorarle, simplemente por adorarle, los Vaishnavas de por todo el mundo reciben el beneficio de haber visitado esos lugares santos supremos, Supreme Holy Place, especialmente los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. O sea, simplemente por ponérsenos a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu, obtenemos los mismos beneficios que visitar los lugares sagrados. Así que, para los seguidores del movimiento de la conciencia de Krishna, los seguidores del movimiento para la conciencia de Krishna, es que en inglés, como está todo al revés, no hay ninguna pérdida, a pesar de cualquiera que sea su situación externa. Aquí ha puesto, por ejemplo, a países de tercer mundo, que aunque no tengan capacidad económica de ir a India para visitar los lugares sagrados, no se están perdiendo nada si se entregan a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. A este respecto, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ha afirmado: Kalo Dravya Desa Kriyadi Janitam Durvaram Apavrityam Apinasam Kaniyam. En esta era el mundo está tan contaminado por la vida pecaminosa que es muy difícil liberarse de los síntomas de Kali Yuga, pero aún así, aquellas personas que con fe están sirviendo el espíritu misionero del señor Chaitanya Mahaprabhu no tienen que tener miedo need not fear occasional about the symptoms, no necesitan tener miedo de los síntomas inevitables ocasionales de Kali Yuga. Pero bueno, las características principales
es que nos liberan de la miseria material, de todos los sufrimientos y que nos concede, nos purifican y que nos concede amor puro por Krishna. Nos está dando ejemplo. Entonces, Cuando estaba traduciendo el 11º canto, Sí. ya Prabhupada había estado en México ajá, y había estado en Venezuela. ajá, Se había dado cuenta de la condición de los devotos, que eran muy pobres. claro. Entonces por eso hace mención en concreto a América del Sur. Ujú, Pero les da una solución que dice, si os refugiáis en los pies del otro, exacto. del Señor Chaitanya, tenéis el mismo beneficio de ir a los lugares sagrados de Vrindavan y Mayapur. Exacto. Porque sabía que mucha gente no iba a poder ir. Mucha gente no podría. Y a lo mejor ahora ya llevamos por lo menos 2 años sin ir a India, a los lugares sagrados, y hay personas que no pueden permitirse ir todos los años a los lugares sagrados de la India como Vrindavan o Mayapur. Pero Prabhupada nos dice, no necesitáis tener miedo, no os preocupéis. Aquí llevo 15 años, no pasa nada, aquí esto es como Vrindavan. Sudama Prabhu dice que no sucede, no pasa nada. El lugar Nueva Brayamandala es como Vrindavan, donde se está adorando a Krishna y a Sri Chaitanya Mahaprabhu, no es diferente de Vrindavan No. y de Mayapur. Lo que decía Srila Prabhupada cuando estuvo el último en esta parte del mundo, en Alemania, decía esto, ¿no? Claro, decía, si me toca el cuerpo aquí es Vrindavan. ¿Sí? Cuando Prabhupada estaba ya en sus pasatiempos finales y tuvo el deseo de ir al Ratha Yatra de Londres, dice, aunque deje el cuerpo aquí, no hay ningún problema porque esto es Vrindavan. Claro, todo depende de la conciencia. Todo depende de la conciencia. Todo de conciencia. Perdóname por que hable un poco de amiguito. Bien. Disculpe. Srimad Bhagavatam ki, Jai, Gita Srimad y Gaur Bhagavatam ki, Premanande. Gracias, Mahalakshmi. A vosotros. Namo Shri Krishna Sai Guru Shri Kala Ganaswami Namo Shri Krishna Sai Guru Shri Bhakti Namo Shri Sai Guru Pasco Tratas de tarde. Hoy ha llegado el señor Alberto.